Hola, les damos la bienvenida al seminario web de hoy, donde hablaremos de el diseño de carreteras utilizando datos LiDAR o LIDAR, o en algunos países sé que lo conocen como nube de puntos. Bueno, quiero empezar mencionando que cuando hablamos de diseño de carreteras o de caminos o de vías, pues hablamos de todos los tipos de caminos que podemos tener. Caminos forestales, accesos a minas, caminos de transporte, de parques eólicos, caminos rurales, en fin, todos hacen parte del mismo y podemos utilizar el mismo software de la misma manera. Quiero empezar por presentarme. Mi nombre es Shadia Serrano. Voy a ser su anfitriona del día de hoy. Bueno, casi siempre soy su anfitriona de los seminarios en español. Y conmigo se encuentra el día de hoy el ingeniero de soporte para Softtree Canadá. Él es Diego Otero. Bueno, voy a empezar hablando un poco del contenido del seminario. Vamos a empezar con cómo importar y modelar los datos LIDAR o LiDAR o nube de puntos, y de ahí pasaremos a un flujo de trabajo optimizado para el diseño geométrico de vías o de carreteras en terrenos planos, donde tendremos consideraciones de drenaje, estimaciones de volumen, creación de documentos de construcción que sean pues bastante útiles. Eh, Quiero ahora hablar un poco acerca del software y de algunas especificaciones. El software en el que estaremos trabajando el día de hoy se llama RoadEng con Softtree Optimal. Softtree Optimal es un add-on o un complemento de RoadEng para optimización. Este software, nuestro software, es modular y empezaremos con el módulo Terrain y de ahí pasaremos al módulo Location. Muchas personas siempre nos preguntan en nuestros seminarios o a través de nuestro canal de YouTube o cada vez que se comunican con nosotros acerca de los computadores o las computadoras que utilizamos cuando presentamos nuestros seminarios. Pues bien, el día de hoy vamos a presentar con una computadora que tiene 16 gigas de RAM y un procesador AMD Ryzen 7. Lo que nosotros normalmente recomendamos es pues que la computadora tenga como mínimo 8 gigas de RAM para que el software pues pueda correr de forma óptima. Bueno, voy a pasar un poco a hablar sobre las herramientas destacadas. Primero vamos a hablar de simplificar y suavizar. Bueno, esta es una herramienta que se utiliza mucho para reducir datos LiDAR o LIDAR de DEM. Pasaremos a la herramienta de arroyos y empozamientos. Esta es una herramienta de hidrología para determinar la ubicación pues, de estos mismos, los arroyos y los empozamientos. Bueno, pasaremos a la herramienta del 2024, nuestra favorita, Path Explorer con inteligencia artificial o el explorador de caminos. Encuentra pues ubicaciones de vías optimizadas que minimizan el movimiento de materiales. Ahora también pasaremos a polilínea alineamiento. Pues esta herramienta, como bien su nombre lo dice, hace una conversión de una polilínea a un alineamiento adecuado con curvas. De aquí pasaremos al panel de drenajes, que pues esta agrega drenajes transversales al diseño de la carretera. Y por último pasaremos a nuestro pues ya famoso Multiplot, que pues es, para quienes no lo conocen, la herramienta para crear documentación de construcción. Bueno, mientras le voy dando la palabra al ingeniero Diego Otero, quisiera pues invitarlas a que por favor se comuniquen con nosotros a través del panel de preguntas y respuestas de GoToWebinar. Todas las preguntas que ustedes tengan, ahí las resolveremos. Las personas que nos están viendo desde el futuro en YouTube también pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios, que ahí normalmente también estamos respondiendo. Así que, Diego, ya estamos viendo tu pantalla.
Así que adelante. Perfecto, muchas gracias Shadia por esa presentación, una muy buena introducción. Ahora vamos a empezar como antes lo dijiste, nuestro software es modular, tenemos en este caso Terrain y Location, vamos a empezar importando nuestra nube de puntos en Terrain. Los archivos LIDAR normalmente vienen en formatos LAS, LAS o LAZ. Pero también pueden ser archivos ASCII, pueden estar simplemente la nube de puntos en un Excel. Entonces, pues podemos manejarlo de distintos formatos. En este caso vamos a trabajar con un raster que es un DM. Entonces voy a empezar en Terrain insertando nuestro archivo. En este caso, como comenté, es un DM en formato TIFF. Abrimos. Y aquí se nos van a desplegar la ventana de opciones para importar. También como formato TIFF puede reconocer ortoimágenes. Entonces podemos importar una ortofoto seleccionando Image Files. Puede ser un DM descargado de la página del USGS, por ejemplo. En este caso es un raster. Si nuestro formato sabemos que Rodencia es compatible con él y de todos modos no lo reconocemos, no aparece en esta lista, podemos crearlo en nuevo formato y añadirlo nosotros mismos. En este caso vamos a iniciar con raster, le damos OK. Podríamos empezar creando el modelo de una vez, pero no lo haremos porque esto normalmente tarda un poco más de lo que si lo hiciéramos con nuestras propias configuraciones. Entonces voy a desactivarlo y aquí en proyección, en esta pestaña, podemos notar que ya está configurada la proyección. En este caso es UTM, North American Datum, zona 15 norte. Le damos OK. Listo, aquí ya está nuestra nube de puntos. Voy a acercarme para visualizar todo el recuadro. Recién importamos nuestros puntos o nuestra información de topografía. Va a estar seleccionado en color magenta. Voy a aprovecharme de esto. En este caso importamos 12 millones, un poquito más de 12 millones de puntos. 12.250.005 puntos. Lo recomendable, estamos como en ese límite de poder trabajar con ellos, porque nuestro recomendado normalmente es máximo 10 millones de puntos, pero creo que esto podría ser manejable. Sin embargo, esta es una información que es una topografía bastante plana, entonces podemos reducir nuestros datos sin perturbar o sin dañar, digamos así, la calidad del modelo que vamos a tener. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todos los datos, ya están en magenta, están seleccionados. Vamos a herramientas de elemento y en simplificar o suavizar podemos reducir un poco los puntos que no son esenciales. Como es una topografía bastante plana, voy a escoger una tolerancia bastante agresiva para reducir estos puntos. Le damos OK. Aquí lo que va a hacer es, como es tan plano, como he venido diciendo, va a escoger muchos puntos que están al mismo nivel cercanos a ellos. Es decir, aquí ya podemos notar un poco más como el relieve de esta cartografía en este caso. Voy a deseleccionarlos haciendo clic afuera y ya podemos proceder a modelarlo. Entonces vamos a la pestaña de modelado de terreno y vamos a generar nuestra superficie TIN. Entonces vamos a utilizar estos puntos que siguen estando ahí. Ahorita ya notamos que pudimos reducirlo a 3 millones de puntos sin dañar la calidad de nuestra información. Y lo que vamos a hacer es calcular el terreno, la superficie TIN. Entonces vamos a dejar la longitud lateral máxima igual. Vamos a escoger unos contornos o curvas de nivel principales de 25 y unos contornos menores, digamos 5, de un intervalo de 5. Aquí no vamos a escoger etiquetas. Normalmente lo que más tarda al hacer este ejercicio es colocar etiquetas y crear las curvas o contornos, curvas de nivel. La superficie, el modelado de superficie normalmente es muy rápido, entonces si necesitamos trabajar y no requerimos de estas curvas de nivel, podríamos desactivarlas y el modelado va a ser mucho más rápido. Perfecto, aquí ya están
nuestras curvas de nivel. Si vamos a la vista en 3D, vamos a poder tener una mejor idea de cómo es la topografía del lugar. En este caso, esta topografía pertenece a, nosotros nos ubicamos en Canadá. Esta es una topografía del norte de Ontario, una provincia al este del país. Entonces es bastante plana esta zona. Y aquí podemos notar como una serie de lagos se nota por la diferencia de cotas que hay. Ahora vamos a utilizar nuestra herramienta de hidrología para escoger arroyos y emposamientos, aquí mismo en la pestaña de modelado de terreno. Vamos a dejarlo así tal cual está, solo voy a cambiar la profundidad de relleno a 2 metros y vamos a desactivar el flujo al exterior. Es decir, se van a crear una serie como emposamientos alrededor de nuestra topografía, pero vamos a contemplarlo dentro de nuestro modelo. Le damos OK. ¿De qué depende este tipo de cuánto tarde, por ejemplo, este ejemplo de la hidrología que estamos generando? Depende del tamaño de celda que hayamos seleccionado y pues las herramientas de hidrología normalmente tienen su tendencia es a necesitar memoria RAM. Entonces, si yo estoy jugando con estas herramientas y veo que está tomando mucho tiempo o que el problema no se está procesando, podemos modificar este tamaño de celda. Por ejemplo, en vez de 1 metro, hacer celdas de 2 metros por 2 metros, de tal forma que el número total de ellas va a disminuir. Entonces el cálculo se le va a hacer un poco más fácil de procesar a nuestros computadores. Ahorita, como mencionó Shadia, estamos trabajando con una memoria RAM de 16 GB, pero normalmente también he presentado webinars y demostraciones y demás de Path Explorer e hidrología con computadores de 8 GB, entonces es perfectamente lograble. Aquí lo que voy a hacer para ver al tiempo mi planta y mi 3D es apilar verticalmente con este botón. De tal forma puedo visualizar ambas vistas. Vamos a escoger este marco exterior de M-Frame para importar una imagen, una ortofoto, un mapa en vivo. Vamos a inicio, importar. ¿Lo escogí? Sí. Vamos a descargar un mapa en vivo. Esto depende también del servidor, cuánto tarde y demás. Entonces lo que voy a hacer es, descargamos este mapa en vivo, lo colocamos como fondo y aquí ya cargó. Entonces lo vamos a cortar. Aquí, como iba a decir, tenemos distintas fuentes de mapa, en este caso es Google. No tiene que ser perfecto el corte, voy a dejarlo así, simplemente que este recuadro es el área de interés, que sea un poquito mayor, no pasa nada, guardamos. Y voy a escoger un tamaño de imagen mediano, no voy a escoger toda la imagen para que no tarde tanto, pero si quisiéramos en nuestros casos, podríamos escoger llevar esta barra hasta la derecha, de tal forma que el zoom va a ser máximo y vamos a tener una mejor calidad de imagen. En este caso voy a proceder solo con una imagen media. Escogemos el lugar en donde queremos guardarlo. En este caso yo tengo mi carpeta del webinar. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, fondo. Guardamos. Y normalmente no vamos a tener que aplicar ninguna otra configuración, solo aumentar la calidad de la imagen. Pero si notáramos que cuando aceptamos acá, nuestras imágenes están quedando desfasadas, tienen algún desplazamiento en Y o en X o demás, podríamos rotarlas y trasladarlas desactivando esta casilla y aplicando un desplazamiento en este punto. Voy a dejarlo así tal cual, ya sabemos que está bien georreferenciado y ya estaría. Ahí está. Y es bastante interesante ver cómo nuestra ortofoto coincide con la hidrología que habíamos generado con el software previamente. Entonces, vamos bien por ese lado. Lo que voy a hacer es aplicar un pequeño desteñido. Entonces voy a ir a planta opciones, clic derecho, planta opciones y en fondos vamos a escoger el que ya tenemos acá, que es este fondo.trx.
Y en propiedades vamos a ir a desteñido. Entonces voy a ponerle un 50%, es decir, se va a ver un poquito más borroso. Pero la intención es esa, la intención es seguir viendo nuestra hidrología y nuestras curvas de nivel por encima sin que perturbe la imagen. Y ya estaría. Entonces aquí voy a volver a la vista en 3 de un momento, voy a dejarle un poco más grande y voy a hacer clic derecho y vamos a crear un elemento que es el que vamos a utilizar para nuestro explorador. Entonces cancelamos un segundo, voy a hacer otra vez el elemento porque estaba seleccionando previamente el marco. Otra vez, sin elevaciones. Aquí podemos notar cómo se va a sobreponer a la topografía y voy a cambiarle el nombre. Este va a ser mi elemento que va a ser de A a B. Voy a escogerlo, voy a crearlo utilizando el mouse. Y aquí podemos notar una pequeña vía. Si hacemos zoom, voy a escoger conectarme a esta vía. Vamos a hacer una vía de acceso desde ahí y vamos a cruzar toda nuestra nube de puntos, toda nuestra superficie hasta más o menos acá. Y ya estaría. Aquí nuevamente en vista de planta podemos notar 3 grandes lagos que están cerca del área donde queremos trabajar. Entonces lo que voy a hacer es voy a cambiar el nombre de estos elementos. En vez de Stream Pond voy a dejarles un nombre identificable, por ejemplo es un lago. Voy a colocarle nombre de lago. Aquí aplicamos. Lo mismo con los otros dos. Clic izquierdo, seleccionamos el elemento que queremos y le cambiamos el nombre. ¿Esto para qué es? Esto es para tenerlos identificados, pues identificarlos más fácil, básicamente, a la hora de utilizarlos como un stream point, como una zona de construcción en el explorador de caminos. Lago, aplicamos, ya estaría. Pues de esa manera va a ser mucho más fácil seleccionarlos. Voy a volver a escoger mi elemento, voy a volver a apilar verticalmente y vamos a ir a optimización y explorador de caminos. Aquí en nuestro explorador de caminos tenemos una opción para escoger qué dirección le damos a la búsqueda. Entonces, en el punto A, que va a ser el de la izquierda, el punto B, vamos a analizar, por ejemplo, aquí en la vista de 3D podemos notar que acá hay una zona de presión pequeña con bastante hidrología, entonces vamos a evitarla empezando nuestra búsqueda hacia el este o hacia el noreste, en este sentido. Entonces vamos a elegir, activamos el control de direcciones y vamos en el punto A, que es el inicio, vamos a escoger hacia el este o hacia el noreste. Y en el punto B no tenemos ninguna restricción, en realidad estamos relativamente lejos de los lagos y otras depresiones, entonces vamos a dejarlo así. Le damos OK y en los radios mínimos de curvatura, acá vamos a escoger curvas de mínimo 80 metros de radio. Siempre recomendamos en nuestros webinars y en general a los usuarios de Routledge que la resolución horizontal del explorador debe ser 1/4, o sea, la cuarta parte de este valor del radio mínimo de curvatura horizontal, es decir, en este caso debería ser 20. Pero si queremos ir un poco más allá en cuanto a precisión, en este caso voy a escoger 10 metros, es decir, cada 10 metros vamos a calcular la sección transversal del explorador de caminos para este cálculo de este camino. El número de rutas y el ancho de vía lo dejamos igual. Como la topografía es bastante plana, voy a reducir un poco más y restringir los cortes a 3 metros y los rellenos igual a 3 metros. Y la pendiente podemos dejarla de 8% negativo y positivo, pues toda vez que no vamos a tener ningún terreno escarpado, podemos reducir esta pendiente. Aquí en zonas de construcción tenemos este botón para ir a añadirlas. Entonces le damos nuevo. ¿Y qué queremos acá? Queremos utilizar esas superficies de esos lagos, que bueno, como son superficies podemos tratarlas como un polígono. Vamos a usarlas como zonas de exclusión, es decir, no las queremos contar y no queremos que el
el programa nos encuentre una vía sobre esa área. Entonces vamos a escoger esos polígonos restringidos y vamos a seleccionar nuestros lagos. Entonces están por acá. Los selecciono con clic izquierdo y oprimo aquí seleccionar, o podría haber hecho doble clic en ellos. Le damos OK. Aquí lo que hicimos es decirle a Rodensch, no quiero que me cruce esta área, este polígono. Y ahora, para todo el resto de la hidrología la vamos a tratar como una polilínea, como asignándole un costo de cruce. Entonces, para el resto de elementos que se llaman stream, lo podemos seleccionar poniéndole este nombre, asignándole el nombre con estos asteriscos. Estos asteriscos lo que van a hacer es que cada vez que encuentra un elemento que contiene esta palabra en la mitad, lo va a seleccionar. Entonces, por ejemplo, todos estos stream ponds y streamlines las va a seleccionar y ya estaría. Le doy OK y aquí vamos a asignarle un costo de, por ejemplo, en este caso, $3,500 de costo de cruce. Es decir, cada vez que el software cruce una de estas líneas, va a saber que hay que colocar, por ejemplo, un culver que nos va a costar $3,500. Y ya estaría. Voy a darle clic 2 veces en OK para empezar a procesar esta exploración de rutas. Y toma un poquito, no es instantáneo, pero considerando que va a ser una búsqueda de una vía de más de 3 kilómetros, más o menos, es bastante rápido considerando lo que está haciendo. Diego, tenemos preguntas. ¿Será que es un buen momento para empezar? Sí, hasta ahorita ya encontró 5 rutas, pero va a seguir buscando mejores opciones. Entonces, sí, perfecto. Tengo una pregunta aquí que dice si podemos compartir los archivos para realizar ellos mismos este taller. Supongo que se refiere a este seminario. Sí, claro que sí. Y es un buen ejemplo porque hay bastante hidrología en este terreno. Es plano, con lo cual va a ser un ejemplo muy factible en cualquier máquina que lo quieran eh, correr. Sí, va a estar perfecto. Podemos compartir los archivos. Creo que podemos, los archivos generados de este webinar, podemos dejarlos comprimidos en un archivo .zip y lo podemos compartir en la descripción, yo creo que del video de YouTube o en Tanto en la el... descripción, sí, como, perdón, sí, eso iba a decir, en el correo electrónico de seguimiento también Perfecto, podemos adjuntarlos, por supuesto. Claro que sí, Diego. excelente. Sí, Tengo miedo de muchas hacer otra gracias. pregunta. Yo creo en mis cuentas, ya está cerca de... Pero sí, podemos hacer otra pregunta. Aquí dice, ¿cuáles son las recomendaciones o trucos para manejar archivos pesados con tan solo 8 gigas de RAM? Ok, bueno, muchas veces, como le comenté al inicio, he trabajado con computadores de 8 gigas de RAM y he podido correr estos programas perfectamente. Y, por ejemplo, estas herramientas. Entonces, por ejemplo, para hidrología, lo que yo recomendaría es aumentar el tamaño de celda, de tal forma que va a ser menos las búsquedas que va a tener que utilizar. Otro truco, por ejemplo, para explorar de caminos, que es una herramienta que también consume RAM, yo lo que haría es que en el momento en que vaya a utilizar esta herramienta, que para hacer la exploración solo voy a necesitar un par de minutos, no va a ser mucho. Puedo cerrar otras aplicaciones como Google, o si estoy usando Teams que consume mucha RAM, yo las cerraría. Eh, bueno, por ejemplo, acá ya me sale, es poco probable que mejore más, entonces podemos ir cancelando para aceptar nuestras soluciones que encontró. Éxitos, encontraron 5 rutas, perfecto. Y ahí ya se dibujaron en planta y en 3D. Para cerrar las recomendaciones, sí, yo creo que cerraría como otras aplicaciones que utilicen RAM mientras hago esta búsqueda de Path Explorer. Y también tenemos otra opción que es aquí aligerar la resolución vertical, ponerla en bajo. Eso
haría la búsqueda un poco más fácil, y también podemos disminuir el tamaño del problema aumentando la resolución horizontal, es decir, poniendo un número mayor a un cuarto del radio mínimo. Esto va a disminuir la precisión, pero puede servir para de todos modos utilizar el software cuando tenemos pues problemas de RAM. Listo. Aquí ya encontramos nuestras vías. Podemos ver que se dibujaron en planta y en 3D, pero lo que voy a hacer para seleccionar una de ellas es ir a clic derecho, no importa si lo hacemos en planta o 3D, por nombre, y escogemos el número menor que tengamos acá. En este caso, nuestro software está programado para que siempre tengan los caminos del explorador de caminos, tengan, valga la redundancia, tengan un número a la derecha, y este número es el costo estimado de construcción. Entonces, el más barato va a ser este. Creo que es una solución que tiene sentido para mí. Está evitando y está bordeando este lago de acá y pasando por la mitad de ellos. Entonces voy a ir a archivo y guardamos esta topografía en guardar como. Entonces aquí voy a escoger topografía. Bueno, perdón, la tilde. Debería ir una tilde ahí, pero por guardarlo rápido la voy a omitir. Y ahora voy a minimizar por acá para ir y abrir nuestro módulo de location. En location vamos a utilizar esta topografía como insumo para seleccionar ese explorador de caminos, ese elemento explorador de caminos, y vamos a aplicarle nuestras curvas. Vamos a diseñar nuestro perfil, optimizándolo al mismo tiempo, y vamos a añadir nuestros drenajes. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar por archivo, nuevo archivo, y vamos a explorar la carpeta en donde encontremos nuestra topografía, que en este caso es este archivo. Abrimos, le damos OK, y la siguiente pantalla debería ser el alineamiento inicial. Perfecto. Entonces aquí en alineamientos podemos seleccionar el elemento que queremos. En este caso ya está seleccionado porque yo guardé el archivo anterior después de haberlo seleccionado, dejando este, pero si no lo estuviera podríamos hacerlo escogiendo con este botón. Le damos siguiente, aplicamos la sección transversal que tenga por defecto. Ahí se están como guardando abriendo nuestras configuraciones iniciales. Y podemos visualizar fácilmente en planta que tenemos un montón de puntos consecutivos. De igual forma en perfil. En perfil voy a hacer un poco de énfasis, voy a abrirle un momento. Podemos notar que tenemos todas nuestras pendientes. Aquí hay un punto bajo en donde probablemente luego tengamos que poner culvers igual acá. Pero bueno, en realidad estamos cumpliendo nuestra limitación, restricción de pendiente. Como este webinar se trata de vías de acceso, lo que voy a hacer es cambiar nuestra plantilla. En esta plantilla que tenemos actualmente es una de vía rural que funciona con distintas capas. Tiene una capa ahí, tiene 3 capas. Tiene podemos así nuestra subbase, tiene nuestra subrasante, podemos decirlo, tiene una capa de rodadura. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a escoger esta más bien, que va a ser simplemente de una sola capa con vía de acceso. En este caso, si yo quisiera cambiar mi ancho, puedo hacer doble clic y en el ancho podemos modificar, por ejemplo, a 2.5 metros o demás. En este momento yo estoy contento con este tipo de vía de 3 metros. Entonces lo que voy a hacer es, ya que está definida, la vamos a asignar por rango. Vamos a asignar por rango, y en este cuadro de diálogo en la pestaña de plantillas vamos a cambiarlo a la de vía de bajo volumen. Añadimos, le damos OK, recalculamos, y de esta forma vamos a notar en sección que ya se modificó y se coloca la
la nueva. Perfecto. Ahora vamos a ir a cambiar toda esta serie de polilíneas, que son una serie de puntos consecutivos, y lo vamos a convertir en un alineamiento con radio de 80. Entonces aquí en operaciones vamos a polilínea alineamiento y vamos a escoger un radio mínimo de 80, una distancia máxima de desplazamiento de 8 metros desde la línea central. ¿Y este 80 por qué es? Este 80 es para ser concordantes con el diseño que habíamos escogido de curvas en el explorador de caminos, que también había sido de ese valor. Acá nos dan una advertencia de que perderemos el perfil que tenemos, lo aceptamos. Entonces acá va a ir buscando reducir este desplazamiento máximo desde la línea central, a la vez que trata de disminuir el número de curvas. Esperamos un momento y cuando el programa termine como de hacer sus cálculos, nos va a generar el diálogo de resultados, en donde nos va a decir cuántas curvas creó y con qué desplazamiento máximo. Perfecto, entonces en este caso nos creó 17 curvas con un desplazamiento desde la línea central de 7.85 metros. Le damos OK. Y si vamos en planta, podemos colocarle otra vez nuestro fondo para visualizarlo, el que habíamos creado en Terrain. Podemos ir a clic derecho, opciones de planta y añadamos nuestro fondo. Vamos a abrir, voy a desplazarlo hacia arriba. Ya lo he dicho varias veces, pero siempre es bueno recordar que en este cuadro de diálogo, o en general, en Rodesh, nuestros distintos archivos se cargan y se dibujan en este mismo orden. Entonces, primero, en este caso, se dibuja el fondo, después encima va la topografía. Y si hubiéramos dejado el fondo aquí debajo, nos va a tapar nuestras curvas de nivel y nos va a tapar nuestras líneas de hidrología. Entonces obviamente no queremos eso, es mejor dejarlo como fondo. Le doy OK para añadirlo. Y podemos notar fácilmente cómo ya se crearon nuestras curvas de nivel y estamos evitando los lagos que habíamos dicho. Vamos pasando por toda la mitad. Por ejemplo, aquí puedo notar un punto de interés que vamos a crear. Aquí probablemente vamos a necesitar un culvert. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a crear nuestro perfil. Vamos aquí al explorador de proyectos. Le damos más para ver nuestro alineamiento vertical. Le damos clic derecho y abrimos opciones verticales. En opciones verticales no quiero hacer un cálculo de todas las secciones, sino voy a mantener un espaciamiento de 10 metros. En estándares podemos escoger las pendientes. En este caso son las mismas del explorador de caminos, de -8 hasta 8. Y los K de curvatura lo vamos a mantener bajos, para cóncavo de 4 y para convexo de 3. Añadimos, hay que recordar siempre añadir y editar este botón para que se guarden los cambios. Y en puntos de control vamos a añadir un punto de control. Voy a mover aquí un momento mi diálogo, mi cuadro. Y podemos notar sobre esta vía 3D, sobre esta vista 3D, que tenemos una vía existente, que es a la que nos queremos conectar. Entonces necesitamos un punto de control al inicio del alineamiento. Añadimos acá una estación. Entonces al inicio del alineamiento le damos OK. Y ya nos va a obtener la elevación del alineamiento. Lo voy a procesarlo con oprimimos aquí proceso, le damos OK y ya podríamos empezar a buscar. En este caso, como es tan plano, podemos aplicar una reducción de puntos verticales, una tolerancia, por ejemplo, del 0.5, la mitad. Es decir, esto va a hacer que se reduzcan mucho más la cantidad de curvas que nos genere, lo cual no está bien en este sentido, va a ser posible por lo que la topografía es fácil. Vamos a procesarlo y va a empezar el software a calcular alrededor de 10.000 secciones transversales, un poco más de eso.
¿Será que nos lanzamos con alguna pregunta, Diego? Sí, sí, yo creo que sí. Em, este flujo de trabajo que mostraron tiene una topografía plana, pero ¿cómo varía con respecto a proyectos de terreno escarpados? ¿También sirve en esos casos? Sí, sí, funciona parecido. Obviamente las restricciones que tenemos que colocar, por ejemplo, en explorador de caminos, voy a ir y volver otra vez a Terrain. Un momento. Aquí en explorador de caminos necesitaríamos no ser tan restrictivos con esta pendiente mínima y, y ya, de tal forma que podamos encontrar un perfil factible en location. Si colocamos, por ejemplo, acá, si hacemos la exploración con pendientes de -8 y 8, pero en la vida real, al diseñarlo en location, vamos a encontrar pendientes mucho mayores, es probable que no sea capaz de encontrar un perfil como lo encontró acá en este caso. Entonces, desde el primer momento en que hacemos nuestro diseño de carretera y pues nuestra planeación preliminar con el explorador de caminos, deberíamos ser capaces de escoger una topografía, una pendiente, perdón, conforme a la topografía que tenemos. Pero sí es posible. Y de hecho, creo que también tenemos webinars que hablan de ello. Perfecto, aquí ya tenemos nuestro perfil. Si abrimos un momento el perfil y profundizamos en ello, podemos ver que hay puntos bajos en donde necesitaremos colocar culverts, por ejemplo en este. También va a haber otro por acá. Estas zonas vamos a necesitar culverts. Entonces voy a minimizar y directamente lo vamos a insertar. Entonces acá en esta estación 1790, vamos a la derecha en nuestro panel de drenajes, añadimos, le damos OK y podemos notar cómo se crea en sección, en el perfil y de igual forma en planta también. Entonces aquí podemos verlo. De hecho, yo creo que podemos moverlo un poco más. 1785. Voy a moverlo 5 metros para hacerlo un poco más preciso en dónde está pasando. Listo. Entonces voy a seleccionar esta estación. Acá podemos verlo. Acá ya está en 1785. De igual forma, en perfil identifique otro punto que es esta estación, que es 810. Vamos a añadir otro culvert. En realidad faltan muchos más, pero vamos a añadir solo dos como por ejemplificar. Si no, no vamos a añadir todos. Perfecto. También si quisiéramos podríamos ver nuestro culvert en 3D. Por ejemplo, si vamos a la estación 1785, busquemos cuál era la estación aquí en 3D. Va a estar por acá, si mal no estoy. Sí, es esta. Entonces podemos ver que acá en 3D nos está visualizando, pero simplemente es porque necesito activar su visualización. Entonces vamos a opciones 3D, elementos de diseño actuales, le damos en más y activamos que se visualicen también los drenajes. Le damos OK 2 veces y aquí ya podemos ver nuestro culvert saliendo. Y esta es la entrada del culvert de nuestra tubería. Y ya estaría de esa forma. Voy a volver a minimizar acá, la vista en 3D. Y ya estaría. Ahora lo que yo haría sería exportar esta tabla. Vamos a crear una tabla de datos para nuestros culverts. Entonces vamos a este botón, nuevo tabla de datos. Y se nos va a abrir esta ventana en blanco. Vamos a clic derecho, opciones de datos. Y vamos a añadir nuestro abscisado o progresivas, como le digamos en nuestros países. Y también en la carpeta de drenajes vamos a añadir el diámetro del culvert y la longitud del drenaje. Le damos OK. En tipos de puntos no vamos a necesitar los puntos de perfil ni los de planta, sino que vamos a necesitar los puntos de inserción de drenaje. Le damos OK 2 veces para aceptar los cambios y aquí ya estaría nuestra tabla.
de culverts con diámetros y drenajes. Voy a minimizarla y por último vamos a crear unos planos de construcción. Entonces vamos a múltiplos, abrimos nuestra ventana activa, podríamos modificar el tamaño de página, por ejemplo página D, y vamos al acceso en la librería en la red. Voy a escoger dos tipos de plano. Vamos a insertar una planta perfil y vamos a insertar una sección transversal. Necesito también en la planta perfil, podríamos escoger, añadir una, a ver, ¿cuál escogemos? No sé si escojamos la planta perfil 3, le damos OK. Entonces podemos acá ya poder en la página, podemos ver en la página 5, la página 6, por ejemplo, cómo se ve nuestra planta y nuestra carretera pasando por ese tramo donde insertamos el culvert. Y de hecho vamos también a añadir nuestra sección transversal. Entonces aquí ya tenemos nuestras secciones transversales. En este caso están muy distanciadas, están espaciadas cada 200 metros, lo cual es mucho para un alineamiento de 3083 metros, que es bastante. Entonces vamos a mejorar el detalle de este plano añadiendo más secciones transversales. Seleccionamos nuestra sección y aquí en formato vamos a ir a tipos de punto y en vez de cada 200 metros vamos a ponerlo, por ejemplo, propiedades. Podemos cambiarlo, por ejemplo, para que sea cada 10 metros. Le damos OK. Ahí ya nos calcula cuántos puntos va a haber. Y también vamos a añadir nuestros drenajes, que son 2. Le damos OK 2 veces y ahí ya se modificó. Ya tenemos secciones transversales cada 10 metros y también se van a visualizar las secciones en donde están nuestros culverts, por ejemplo acá. De esta manera. En planta también tenemos la opción que es bastante útil. Por ejemplo, podemos ir a clic derecho, planta 1, opciones de subvista y activamos el sombreado. En este sombreado podemos colocar distintos tipos de información. En este caso vamos a añadir cortes y rellenos. Entonces en rojo se van a achurar cortes y en verde rellenos. Voy a darle doble clic. Entonces si hacemos zoom, por ejemplo, podemos notar que en la estación 520, 519.5 a la izquierda, a la derecha del alineamiento, vamos a tener esta zona roja que va a ser cortes y a la izquierda vamos a tener rellenos. Podemos ver este detalle de en dónde van a estar los cortes y rellenos de nuestro alineamiento. Y ya nos restaría simplemente guardar nuestro diseño. Voy a ir a archivo, guardar como, y voy a guardarlo como diseño. Esto lo guardaría como archivo de location, pero también podría exportarlo, por ejemplo, como archivo de Avenza. Entonces va a ser un PDF georreferenciado. Guardo este archivo acá, me lo envío, por ejemplo, por correo, me lo autoenvío por correo, lo descargo en mi dispositivo portátil, puede ser una tablet, puede ser un celular, y puedo irme a campo a visualizar por dónde va a ser el trazado de mi carretera. También podría exportarlo a Land XML para continuar mi diseño de mi superficie en ese software, en Civil 3D, o podría ya directamente para plotearlo llevarlo a un dibujo de AutoCAD, o podría directamente plotearlo desde el visualizador de PDF de mi computador. En este caso voy a guardarlo como archivo de location. Vamos a guardar y ya estaría. Ese sería el webinar del día de hoy. Entonces yo creo que ya no sé si tengamos preguntas. Sí, tenemos todavía bastantes preguntas, Diego. Una de ellas es, ¿se puede trabajar con plantilla de canales? Sí. Podríamos, aquí vamos a ir nuevamente a inicio. Entonces hay distintas plantillas. Por ejemplo, acá estas son las que están por defecto que yo tengo guardadas como mi plantilla normal de inicio, pero también hay muchas otras en nuestra biblioteca electrónica. Si la abrimos vamos a ver un montón de componentes que son
para tuberías. Entonces, hay bastantes, por ejemplo, distintas secciones transversales de tuberías, de culverts. Hay otras que son simplemente cunetas. Sí. Bueno, mirámoslo acá. Por ejemplo, voy a descargarlas todas. Seleccionemos todas. Le damos OK. Y aquí podemos ver, entonces hay otros tipos que son de tubos. Entonces yo no solo podría diseñar con Rodensch un corredor como una carretera, sino también podría diseñar cierto tipo de tubos, conductos. Por ejemplo, aquí hay culverts completos. Hay muchos usuarios que utilizan este tipo de tubo para simular sus sistemas de tuberías a presión. Entonces, sí, sí está la posibilidad de hacerlo. Y de todos modos también hay como forma de personalizar componentes, entonces podrían hacerlo. Perfecto. Diego dice, ¿se puede trabajar también con datos de fotogrametría? Sí, en general la fotogrametría exporta no solo ortofotos, sino también nubes de puntos, indiferente del formato. Normalmente son ASCII o sin nubes de puntos que pueden ser en formato LAS, LAS o Z. Entonces sí, la fotogrametría es un gran insumo para trabajar en Rodensch. Muy bien. Tengo datos topográficos tomados con un dron. ¿Los puedo utilizar en RoadEdge? Sí, habría que ver si requiere algún tipo de preprocesamiento, postprocesamiento, perdón, de los datos o el dron qué formato va a exportar su nube de puntos, pero las marcas más comunes de drones exportan nubes de puntos perfectamente eh, como archivos ASCII o archivos CSV. Son compatibles y nosotros podemos importarlos también. Entonces, sin ningún tipo de procesamiento como de otro software, podríamos importarlos si ese dron eh, genera, genera la nube de puntos con esos formatos. Pero sí, sí es posible. Bueno, yo creo que vamos a ir con un par de preguntas más, Diego. Una de ellas es, ¿cuáles son las principales ventajas del uso de LIDAR o LiDAR en comparación con topografía tradicional? Yo creo que una de las mayores es que, por ejemplo, para topografía convencional, em, el alineamiento normalmente uno lo que hace es levantar con estaciones de datos, por ejemplo, 20 metros a la izquierda y 20 metros a la derecha de mi alineamiento estimado, el que yo pienso que sí, mi alineamiento preliminar. Lo cual restringe mucho la búsqueda si quisiéramos utilizar esta herramienta de explorador de caminos, ya que no voy a tener un campo abierto para como toda esta área que yo modelé, por ejemplo, en 3D, no va a tener un campo abierto para hacer la exploración y además la calidad de la topografía obviamente es mucho menor a la que se puede lograr con nubes de puntos de sobrevuelos, por ejemplo, fotogrametría, como lo mencionaron ahorita, o nubes de puntos líder de alguna fuente pública que exista. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes desventajas y diferencias que hay entre la topografía convencional a las nubes de puntos. Vale, Diego, aquí hay otra pregunta. Dice, no se ven las etiquetas en el multiplot. ¿Cómo las arreglarías? Y a propósito, Ah, también agrega que si para el próximo seminario puedes hablar de las secciones fijas, la misma persona pregunta. de las secciones fijas. Ok, sí, 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 sería un gran webinar. Perfecto. Para lo de las etiquetas podemos ir a clic derecho, opciones de planta y en mis etiquetas podemos activar las que yo requiera. Entonces hay que tener en cuenta que lo que yo tenga en planta o en perfil, depende de lo que yo quiera visualizar, es lo que voy a estar mostrando en múltiplo. Entonces, por ejemplo, si aquí en planta yo coloco
más etiquetas, por ejemplo, no sé, coloquemos otras, los IPs, coloquemos otra definida, entonces aquí podríamos crear otros tamaños de drenaje, no sé, estoy inventando, y los puntos de reporte. Entonces todo lo que yo coloque acá, que es un montón, pues estoy exagerando, en múltiplo se va a visualizar. Entonces funciona como una copia de mi planta. De esa manera puedo colocar mis etiquetas, revisando lo que estoy visualizando en la vista de planta. O perfil, si en este caso queremos etiquetas de perfil. Y lo de las secciones fijas, está aquí en el panel de la derecha, en editor de secciones. Creo que podemos abordar un video o un webinar en el futuro sobre este tema, que es muy interesante y sirve mucho para corregir secciones que levantamos, por ejemplo, con algún tipo de error o desviación. Es un buen tema para hacer un webinar en un futuro. Diego, yo creo que ya vamos con la última. Tenemos excelentes preguntas hoy. A las demás personas les responderemos de forma por correo electrónico, pero esta es la última. ¿Se puede trabajar con túneles? Sí, sí. En realidad, el programa es extensible a cualquier tipo de proyecto que se pueda modelar como un corredor. Un túnel es un tipo de corredor, entonces lo mismo, es muy parecido a lo de la pregunta de tuberías. Tendría que crear una sección transversal para el túnel. Hay un par de clientes que últimamente han trabajado con ello y están un poco empezando en ello, pero sí es posible. Lo mismo sería importar de nuestra biblioteca de datos los componentes que pueda utilizar y que me sirvan para ello. Si no hay un componente específico en ese ámbito, podríamos entrar a editarlo, que es otra opción que existe. Entonces, por ejemplo, si este no es el tipo de cuneta que yo quiero colocar, puedo ir a personalizarla por mí mismo con base en ciertos criterios que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, puedo aplicarle otros componentes que no estén como predefinidos. Son personalizables. Por si no lo había comentado antes, todos estos componentes son personalizables. Entonces, si es posible, habría que crear una sección transversal para ello. Bueno, Diego, creo que llegamos al final. Muchas gracias por la presentación. Quiero recordarles a todas y a todos que si todavía no tienen la licencia y si quieren pues tener una versión de prueba, pueden obtenerla de forma completamente gratuita por 21 días y nos pueden visitar en www.softtree.com/es. También aquí tengo una última pregunta de si se puede obtener licencias académicas. Sí, tenemos un plan de licencias académicas, tanto si como eres estudiante o si eres profesor. Puedes comunicarte con nosotros también en nuestro website. Está toda esta información respecto a licencias académicas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Diego, ¿algo más que decir? No, muchas gracias a todos por asistir, por tomar el tiempo para entrar a este webinar y muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes todas. Perfecto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan Hasta un luego. excelente día. Hasta luego. Gracias.